Le presento a Jorge Luis Borges. Sí, Esto se llama Biografía de Tadeo Isidoro Cruz. El 6 de febrero de 1829, los montoneros que, hostigados ya por Lavalle, marchaban desde el sur para incorporarse a las divisiones de López, hicieron alto en una estancia cuyo nombre ignoraban, a 3 o 4 leguas del Pergamino. Hacia el alba, uno de los hombres tuvo una pesadilla tenaz. En la penumbra del galpón, el confuso grito despertó a la mujer que dormía con él. Nadie sabe lo que soñó, pues al otro día, a las 4, los montoneros fueron desbaratados por la caballería de Suárez, y la persecución duró 9 leguas, hasta los pajonales ya lóbregos, y el hombre pareció que pereció en una zanja, partido el cráneo por un sable en las guerras del Perú y del Brasil. La mujer se llamaba Isidora Cruz. El hijo que tuvo recibió el nombre de Tadeo Isidoro. Mi propósito no es repetir su historia. De los días y noches que la componen, solo me interesa una noche. Del resto, no referiré sino lo indispensable para que esa noche se entienda. La aventura consta en un libro insigne, es decir, en un libro cuya materia puede ser todo para todos. Esto está en Corintios, en el 1 de Corintios 9:22. Pues es capaz de casi inagotables repeticiones, versiones, perversiones. Quienes han comentado, y son muchos, la historia de Tadeo Isidoro, destacan el influjo de la llanura sobre su formación. Pero gauchos idénticos a él nacieron y murieron en las selváticas riberas del Paraná y en las cuchillas orientales. Vivió, eso sí, en un mundo de barbarie monótona. Vivió en un mundo de barbarie monótona. ¿Cómo me suena parecido esto? Semejante, similar. La barbarie monótona que nos ha tocado vivir. Cuando en 1874 murió de una viruela negra, no había visto jamás una montaña, ni un pico de gas, ni un molino, tampoco una ciudad. En 1849 fue a Buenos Aires con una tropa del establecimiento de Francisco Javier Acevedo. Los troperos entraron en la ciudad para vaciar el cinto. Cruz, nuestro personaje receloso, no salió de una fonda en el vecindario de Los Corrales. Pasó ahí muchos días, taciturno, durmiendo en la tierra, mateando, levantándose al alba y recogiéndose a la oración. Comprendió, más allá de las palabras y aún del entendimiento, que nada tenía que ver con él la ciudad. Uno de los peones, borracho, se burló de él. Cruz no le replicó, pero en las noches del regreso, junto al fogón, el otro menudeaba las burlas, y entonces Cruz, que antes no había demostrado rencor ni siquiera disgusto, lo tendió de una puñalada. Prófugo, hubo de guarnecerse en un fachinal. Noches después, el grito de una chajá le advirtió que lo había cercado la policía. Probó el cuchillo en una mata para que no le estorbara en la del pie. Se quitó las espuelas. Prefirió pelear a entregarse. Fue herido en el antebrazo, en el hombro, en la mano izquierda. Malhirió a los más bravos de la partida. Cuando la sangre le corrió entre los dedos, peleó con más coraje que nunca. Hacia el alba, mareado por la pérdida de sangre, lo desarmaron. El ejército entonces desempeñaba una función penal. Cruz fue destinado a un fortín de la frontera norte. Como soldado raso, participó en las guerras civiles. A veces combatió por su provincia natal y a veces en contra. El 26 de enero de 1856, en las lagunas de Cardoso, fue uno de los 30 cristianos que, al mando del sargento mayor Eusebio Laprida, pelearon contra 200 indios. En esa acción recibió una herida de lanza.
En su oscura y valerosa historia abundan los hiatos. Hacia 1868, lo sabemos de nuevo en el pergamino, casado o amancebado mejor, padre de un hijo, dueño de una fracción de campo. En 1869 fue nombrado sargento de la policía rural. Había recorrido el pasado. En aquel tiempo debió de considerarse feliz, aunque profundamente no lo era para nada. Lo esperaba, secreta en el porvenir, una lúcida noche fundamental, la noche en que por fin vio su propia cara, la noche que por fin oyó su nombre. Bien entendida, esa noche agota su historia, mejor dicho, un instante de esa historia, un acto de esa noche, porque los actos son nuestros símbolos. Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en el que el hombre sabe para qué y para quién es. Cuéntase que Alejandro de Macedonia vio reflejado su futuro de hierro en la fabulosa historia de Aquiles. Carlos XII de Suecia en la de Alejandro. A Tadeo Isidoro Cruz, que no sabía leer, ese conocimiento le fue revelado. No le fue revelado, por supuesto, en un libro. Se vio a sí mismo en un entrevero y en un hombre. Los hechos de esa noche fundamental de la vida de Tadeo Isidoro Cruz, ocurrieron así. En los últimos días del mes de junio de 1870, recibió la orden de apresar a un malevo que debía 2 muertes a la justicia. Era este un desertor de las fuerzas que en la frontera sur mandaba el coronel Benito Machado. En una borrachera había asesinado a un moreno en un lupanar, en otra a un vecino del partido de Rojas. El informe agregaba, además, que procedía de la Laguna Colorada. En este lugar, hacía 40 años más o menos, habíanse congregado los montoneros para la desventura que dio sus carnes a los pájaros y a los perros. De ahí salió Manuel Mesa, que fue ejecutado en la Plaza de la Victoria, mientras los tambores sonaban para que no se oyera su ira. De ahí el desconocimiento que engendró a Cruz y que pareció en una zanja, partido el cráneo por un sable de las batallas del Perú y del Brasil. Cruz había olvidado el nombre del lugar. Con leve pero inexplicable inquietud lo recordó. El criminal, acosado por los soldados, urdió a caballo un largo laberinto de idas y venidas. Estos, sin embargo, lo acorralaron la noche del 12 de julio. Se había guarnecido en un pajonal. La tiniebla era casi indescifrable. Cruz y los suyos, cautelosos y a pie, avanzaron hacia las matas en cuya hondura trémula acechaba o dormía el hombre secreto. Gritó un chajá. Tadeo Isidoro Cruz tuvo la impresión de haber vivido ya ese momento. El criminal salió de la guarida para pelearlos. Cruz lo entrevió, terrible. La crecida melena y la barba gris parecían comerle la cara. Un motivo notorio me veda referir la pelea. Bastante recordar que el desertor malhirió o mató a varios de los hombres de Cruz. Mientras combatía en la oscuridad, mientras su cuerpo combatía en la oscuridad, empezó a comprender. Y comprendió que un destino no es mejor que otro, pero que todo hombre debe acatar el que lleva dentro. Comprendió que las jinetas y el uniforme ya lo estorbaban. Comprendió su íntimo destino de lobo, no de perro gregario. Comprendió que el otro era él y que si tenía que morir a su lado, iba a morir a su lado, y que si tenía que pelear a su lado, pelearía a su lado. Amanecía en la desaforada llanura. Cruz arrojó por tierra el kepis, gritó que no iba a consentir el delito de que se matara a un valiente y se puso a pelear contra los soldados junto al desertor, Martín Fierro. ¿Le gustó el cuento de Borges, mijo? Mucho, ¿Sí? mucho. Yo que antes sufría por leer a Borges,
porque me costaba trabajo. Borges es muy difícil de leer si uno no tiene... trabajo. Si uno no tiene gimnasia en la lectura. Es decir, a alguien que nunca haya leído nada, no es recomendable decirle, ve, léete a Borges, porque es muy probable que no lo entienda. Además, porque Borges tiene una cosa, Andrés, y es que usted lo puede entender a varios niveles. ¿Sí me entiende? Sí. Es decir, si alguien sabe quién es Martín Fierro, este cuento va a significar mucho más. Pero igual si usted no sabe quién es Martín Fierro, la historia se entiende y se comprende totalmente. Y habla del destino y habla de cómo los hombres, si bien cualquier destino es parecido a cualquiera, todos los hombres tienen que cumplir el destino que les corresponde. Y esa frase impresionante, que es la monótona barbarie. Puf. Eso es Borges, hermano. O sea, un tipo que adjetivo así es un genio. La monótona barbarie se puede definir mejor a Colombia.